Latina. Hoy en día es profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín y ha sido fellow recientemente en distintos lugares, en la John Carter Brown Library, en Madrid, en el Institute for Advanced Studies, en la Casa de Velázquez y en la Universidad Autónoma de Madrid. Sebastián se interesa por una variedad de temas, le interesa la historia cultural de la ciencia, le interesa la historia de la historiografía y le interesan las disputas imperiales en distintos lugares, en distintos espacios ultramarinos entre los siglos XVI y XVIII. Y entonces hoy nos va a dar su charla al respecto de estas disputas en la conferencia que tituló Confrontaciones anglo-hispánicas y alrededor de los vínculos transoceánicos que se tejen en torno al río Chagres en Panamá. Entonces, como el tiempo premia, voy a darle la palabra a Sebastián y les propongo que unos minutos antes de terminar y antes de empezar nuestra segunda hora de trabajo, pues abramos un espacio para preguntas. ¿Les parece? Perfecto. Sí. Entonces, Sebastián. Bueno, desde aquí pues estamos a pleno mediodía en el trópico, cerca de la línea ecuatorial. Pues ya comenzó la tarde, hace 5 minutos. Saludos a todos, espero que estén teniendo pues un bonito viernes. Lo que yo les quería decir es que todo lo que tiene que ver con el río Chagres es, digamos, un elemento muy cercano a lo que vengo investigando ahora, todo esto que tiene que ver, digamos, con las grandes relaciones que se establecen, que a veces parecen como una sola categoría, una sola unidad historiográfica, que es el contrabando, la rebelión y la corrupción en un lugar tan especial como el Istmo de Panamá. Veo aquí, digamos, como una oportunidad de reflexionar en esta especie de propuesta tan creativa que el profesor Oneto nos ha inculcado a todos, y es mirar estas proyecciones geográficas en un mundo más que humano, y pienso que el río Chagres tiene, digamos, como esa posibilidad. Me parece que es importante pensar este tipo de detalles en vista de que el río Chagres, si uno lee, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gran cronística americana, todo este mundo de la producción casi que asociada a este género literario de las crónicas de Indias, que empezó pues a hacer una carrera muy interesante desde el siglo XV y que básicamente hasta principios del siglo XIX todavía se mantuvo vigente. El río Chagres es un río que, a pesar de ser pequeño, que a pesar de no ser una de estas monstruosidades geográficas tipo Orinoco, Atrato, Papaloapan, el Paraná, el mismo estuario del Plata, el Magdalena o el mismo pues río Marañón, es un río que está súper presente en todo este tipo de relatos y sobre todo en este tipo de memorias. Y lo es porque básicamente, pues claro, todos ustedes lo inferirán, es el río que básicamente sirvió inicialmente de conexión transísmica para algo que finalmente se convertiría pues en todo un elemento paradigmático del expansionismo europeo en las Américas, y es la ruta interoceánica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con aquella funcionalidad de integrar los dos océanos a través de una pequeña incisión, bueno, pequeña pues por lo menos en términos de la geografía mundial, y que el río Chagres en este contexto se convierte pues en un aspecto supremamente decisivo. Cuando digo que esto es brutalmente necesario para el expansionismo europeo en América, no me estoy refiriendo únicamente para todo lo que tiene que ver, digamos, como con ese molino castellano que está, digamos, muy vinculado a todo este tipo de proyectos, sino que también el tema inglés es decisivo, y a través del tema inglés se pueden inferir, digamos, como unos detalles muy interesantes que ahora en un instante les presentaré en una pequeña diapositiva. Y es que, claro, los ingleses están merodeando todo este tipo de contornos costeros también desde el siglo XVI. Verbigracia, pues, lo que ocurre con nuestro querido y nunca bien ponderado Francis Drake, ¿verdad?
¿verdad? Y todos aquellos otros piratas, corsarios, algunos de ellos pues todos estos mendigos del mar, no necesariamente célebres, pero que aparecen por ahí desperdigados en los archivos y en las fuentes primarias más clásicas, ellos abren una puerta muy interesante a otras dos visiones que concretamente van a empezar a aparecer, y son las visiones francesas sobre el istmo y las visiones evidentemente de los Países Bajos, ¿no? Que también vienen a tener una participación muy interesante en todo lo que tiene que ver con codiciar este tipo de espacios, en representarlos, en producir, digamos, como simbólicamente muchos detalles que no necesariamente están implícitos en el ámbito escrito, sino también en el ámbito gráfico, como lo es evidentemente la cartografía. Y otros tres aspectos que quiero mencionar, derivados sobre todo de las formas de circulación tan interesantes que los ingleses inauguran sobre el conocimiento de esta fracción del continente, especialmente de la desembocadura del Chagres, y son los impactos que esto tiene en tres lugares específicos, dos de ellos británicos, uno de ellos Escocia, el segundo Irlanda y el tercero Portugal. Increíblemente, esto es una cosa que, por ejemplo, nosotros no necesariamente observamos en el contexto hispánico, porque cuando estamos, digamos, refiriéndonos a este istmo, siempre la disputa anglo-hispánica es como la disputa de fachada, pero, por ejemplo, si uno va a lugares como el Archivo General de la Nación de Colombia, se puede dar cuenta que durante tiempos de la Unión Ibérica, en lugares como Santa Marta, en lugares como Cartagena, o sea, todo lo que tenía que ver, digamos, con todas las zonas de patrullajes de las guardias costeras entre Cartagena, Portobelo o incluso entre Santa Marta y Veragua, para poner el espectro más amplio, existen cartografías que fueron, por ejemplo, comisadas a navíos portugueses en tiempos del asiento, pues cuando el asiento de la trata negrera estaba concedido a Portugal. Entonces es muy interesante ver que hay cartografía lusitana con respecto a esta parte del istmo, y que son aspectos que no necesariamente hemos estudiado, y eso me parece que es, digamos, como de vital importancia para todo este tipo de cuestiones que están, digamos, muy ligadas a la confrontación anglo-hispánica, que, como ya lo dije, es como la confrontación más titánica en esta parte del hemisferio occidental. Esto que les digo me permite, pues, digamos, como elaborar detalles muy interesantes con respecto a la circulación cartográfica sobre el río, la circulación que tiene que ver, digamos, como con esa pequeña información, esa información menuda que, insisto, está desperdigada en fuentes primarias que no son necesariamente fuentes impresas, sino fuentes manuscritas, y que a veces obviamos porque, claro, pues porque siempre estarán Exquemelin, estará William Dampier, estará Woodes Rogers y estará tipos como Lionel Waffer, que toda esta gran digamos, como cronística y ámbito relatorio sobre esta parte del Caribe continental e insular, y bueno, obviamente de la mano de las aventuras de nuestro querido Henry Morgan, nos ha legado, digamos, como a nuestra contemporaneidad. Pero generalmente también estamos excluyendo otro tipo de fuentes en las cuales todo lo que tiene que ver con el río Chagres, los proyectos de navegación a través del río, la apertura de canales que comunicaran a través del istmo, y no solamente pues el proverbial canal de Panamá, que terminaría concretándose y causando pues no pocos estragos en la República de Colombia de aquel entonces, sino también el canal del río Atrato-Truandó, los canales que se planeaban por lo que vendría a ser hoy las tierras nicaragüenses, canales que tienen que ver incluso con el ámbito costarricense, pero esto me parece que es decisivo entenderlo con base en que fue Chagres, ¿verdad? La cercanía a Nombre de Dios, la posterior fundación de Portobelo, y evidentemente la conexión con la ciudad de Panamá, la Panamá la Vieja, pues que normalmente se conoce en términos historiográficos y cartográficos, va a ser en realidad como la ruta pionera, la ruta interesante, la ruta que tiene, digamos, como todos estos distintos niveles de interpretación en el contexto de las disputas anglo-hispánicas. Si uno dirige, pues, la mirada a estas disputas, encontrará que todo lo que tiene que ver con los acechos ingleses a Nombre de Dios,
los acechos a San Sebastián de Urabá, los acechos posteriores que se concretarían, digamos, con consecuencias muy desastrosas, por lo menos para todo lo que tenía que ver con la infraestructura portuaria y también pues defensiva que los españoles habían logrado establecer tanto en Nombre de Dios como Portobelo. Ahí el protagonismo de los ingleses es absolutamente radical, y es radical precisamente porque, claro, Portobelo se convierte también como en esa especie de lugar súper codiciado, súper mencionado en las crónicas, y es un lugar que va a hacer carrera básicamente hasta los finales del siglo XVIII. Pues recordemos lo que ocurre con la toma de Portobelo por Henry Morgan, recordemos que Dampier también menciona este tipo de lugares, y evidentemente aquello que en la década de 1740, muy al principio de la década, casi que en el mes de mayo, ocurre gracias al bloqueo que le propina el almirante Edward Vernon a esta ciudad, digamos, previo a todo lo que vendría a ser ese gran hito de la historia naval española, que es, digamos, como la derrota de Vernon en Cartagena de Indias, año y medio después aproximadamente. Pero este tipo de detalles no me dejan de parecer interesantes, no por el tema, digamos, de todas estas grandes apologías y estas grandes, digamos, como panegíricos sobre la guerra y sobre todas estas cosas que emocionan a mucha gente. Pues yo me incluyo, pero hoy me moderaré con el asunto. Pero me parece es muy interesante como todo lo que tiene que ver con el río, o sea, el río como una entidad, el río como un accidente geográfico, el río, digamos, en una faceta más allá de lo natural, pero no necesariamente una faceta vinculada únicamente a todos los beneficios y a todas las atracciones que le ejerce entre los seres humanos. Es decir, este río Chagres, o sea, que fue un río Chagres que se midió, existieron estudios batimétricos, existieron estudios que tenían, digamos, como presente su delta como un objeto, digamos, de información, que buscaban llevar a cabo diferentes rectificaciones en algunos de sus brazos, que termina convirtiéndose en la ruta de acceso privilegiada para una de las fundaciones españolas más importantes del Istmo, que es la venta de cruces, o sea, venta de cruces, City of Cruises, como lo mencionan los ingleses, o la ville de Le Croix, que mencionan los franceses. En realidad, pues, digamos, como todo un centro de acopio y de almacenaje de mercancías que básicamente, pues, cualquier historiador interesado en la historia del comercio en este periodo babearía de las ganas de conocer el archivo, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con las series contables que la Real Hacienda en esta parte del Istmo logró compilar, pero toda esta información es una información más o menos esquiva, más o menos escasa, que está desperdigada, digamos, como por otros fondos, entre ellos pues los diferentes fondos de contaduría y de relativos pues a Estado y a Panamá en el Archivo General de Indias. Pero bueno, este tipo de cosas me parece que son interesantes mencionarlas sin perder de vista que los ingleses tienen, o por lo menos en la dimensión británica, hay todo un universo, digamos, relativo a esta parte del istmo y al río Chagres. La cartografía, los libros, los informes que hay desperdigados en The National Archives, e incluso cosas, digamos, que normalmente no investigamos, pero que aparecen muy ligadas a este tipo de cosas, son los informes anónimos y los pequeños detalles que aparecen, por ejemplo, en la prensa inglesa del siglo XVIII. Recordemos que esto es un universo y una civilización privilegiada en términos de la imprenta, y no solamente pues me refiero a lo que existía en Londres, sino también a lo que llegaba al istmo y circulaba en la América Española por la vía de Jamaica y por la vía ya más tardíamente de Trinidad, así como de Barbados, pues evidentemente, y obviamente desde la América del Norte, desde las 13 colonias. Este tipo de cosas son muy interesantes con respecto a la información que hay sobre el río, cosas que tienen que ver, digamos, con proyectos militares malogrados, con estas diferentes formas de confrontación contra España, que no necesariamente nosotros
incluimos en la perspectiva, digamos, hispanista y digamos, en el corral del idioma castellano en el cual estamos muchas veces insertos para analizar este tipo de cosas. Y ahí viene, digamos, como la importancia de entender este tipo de fronteras desde las perspectivas multiimperiales, porque finalmente, gracias a este tipo de detalles, es que uno observa que no necesariamente fueron Drake, ni Morgan, ni Waffer, ni Dampier, ni Rogers los únicos que participaron en este tipo de certámenes competitivos en términos navales y militares contra España, sino que también hay anónimos, sino que también hay otra gente, digamos, como más menuda, jamaiquinos, que están también, digamos, como queriendo acechar este lugar, queriendo penetrar por el río, queriendo llegar a cruces, queriendo, como relatan en varias cartas, poner bombas, llevar a cabo, digamos, lo que ellos decían, volver a izar la bandera de Inglaterra en Portobelo, penetrar por el Chagres, asaltar la venta de cruces tal y como lo hizo el gran Henry Morgan en su momento, etcétera. Es decir, hay una cuestión, digamos, que todavía está por investigarse, que todavía está por observarse con detenimiento a fin de entender bajo una perspectiva que me parece a mí como muy iluminadora, y es aquella que plantea el profesor Romain Bertrand en la famosa historia en partes iguales, ¿no? Como tratar de equilibrar ese tipo de detalles con respecto a las participaciones europeas de los distintos proyectos imperiales que Europa acarició para esta parte del continente. Insisto, sí, seguramente observamos las fuentes escocesas, verbigracia pues toda la documentación que hay alrededor de la fundación de la Nueva Edimburgo o de la famosa Caledonia, si vemos las fuentes francesas, si vemos quizás las fuentes irlandesas que también deben tener algún tipo de vínculo con este detalle, nos acercaremos a una perspectiva un poco más plural con respecto a este río y a entender por qué esa dinámica fluvial que terminaría siglos después concentrada en un gran proyecto, pues que básicamente fue todo un desafío de la ingeniería, va a tener todavía en los siglos XVI, XVII y XVIII una injerencia muy notable, no solamente en el conocimiento cartográfico, sino también en todo aquello que se planeó, digamos, como para poder optimizar el movimiento entre un lugar y otro del istmo, evidentemente, pues porque ya tenemos aquí todo lo que tiene que ver con las grandes explotaciones y proyectos de escolta que desde Valparaíso, que desde Arica, desde el Callao, desde Guayaquil e incluso desde esos puertos paupérrimos del nuevo Reino de Granada, como lo era, por ejemplo, Buenaventura, en conexión con Panamá, y de Panamá, evidentemente, en conexión con el Caribe y el resto del mundo atlántico. Este tipo de cosas no necesariamente las hemos estudiado, no necesariamente las conocemos muy bien, y lo que conocemos, empero, lo conocemos es por las fuentes impresas, pero no hemos visto esto en una perspectiva, digamos, más menuda, en una perspectiva más precisa e incluso más anónima, que nos permita, digamos, como establecer vínculos muchísimo más espesos, más plurales e incluso más interconexiones geográficas y de los individuos a través de este río, y sobre todo vinculaciones continentales. ¿Quién ha estudiado, por ejemplo, el vínculo de Panamá con Realejo? ¿Quién ha estudiado el vínculo directo con base en el comercio de hecho de Acapulco con Panamá? Toda esta gente que participaba de este tipo de formas del comercio y de vínculos tenía un itinerario muy claro de navegación, no solamente por todo lo que tenía que ver, digamos, con el comercio de cabotaje marítimo, sino por la navegación del río Chagres en ese mismo sentido. Y eso que estoy hablando de aquello que tiene que ver con un comercio que está mal que bien, así fuera ilegal, vinculado al ámbito hispánico. Pero ¿qué pasa con esos otros ámbitos, con esas otras perspectivas que pienso que son supremamente interesantes, supremamente enriquecedoras para analizar este tipo de detalles? Yo no sé cómo esté de tiempo, pero creo que muy mal, ¿verdad? Son las 12:22 y yo creo que vamos bien de tiempo. Te quería preguntar si de golpe, para los que, como yo, no conocemos tanto la geografía panameña, tienes un mapa donde pudiéramos ver el río Chagres
Y Sí, claro que sí. estos lugares como Puerto de Cruces, Puerto Velo, Claro que sí, de claro pronto que sí. Río Los Cocleno. tengo en la presentación. Les comparto la pantalla entonces. Sí, Bueno, voy a compartir la pantalla, no sin antes. eh, bueno, aquí va. Un instante. eh, ay, un instante, muchachos. Perdón, que es que esto está bloqueado y ahora parece que sí. Ay, hombre. Dice que Zoom no podrá grabar el contenido de tu pantalla hasta que salgas de la aplicación. No importa, ponlo y esos son detalles. Después podemos superponer la imagen. Bueno, compartir. ¿Lo están viendo? Sí, Bueno, perfecto. sí, Bueno, qué Sebas. pena, está adelantada, pero pues esta era como la presentación. Estos son unos libros fundamentales que me parece a mí para entender todo este tipo de temáticas, no solamente desde el punto de vista como de la inspiración y de todo lo que uno puede, digamos, rescatar sobre lo que implica el estudio de un río, ¿verdad? Sino también quería mostrarles esta foto que es de 1884, que es una vista de Gatún. Gatún es una pequeña aldea, digamos, que se inauguró sobre el río Chagres y que yo pienso que, pues claro, gracias a este tipo de cosas es que uno podría imaginarse con mayor precisión cómo vendría a ser, por ejemplo, la venta de cruces, o sea, que ellos llamaban la ciudad de cruces, etcétera, o incluso, pues, cómo eran todas estas pequeñas, estos pequeños asentamientos, estas pequeñas ciudades que vivían en realidad más vinculadas a todo lo que tenía que ver con el trabajo esclavo y a todo lo que tenía que ver, digamos, con la participación indígena, que con la participación de vecinos y toda esta gente dedicada, por ejemplo, a los ámbitos del comercio, ya que Panamá, este istmo de Panamá es supremamente exiguo en cuestiones ganaderas, agrícolas y mineras. Es el comercio, digamos, lo que le da una vitalidad importante pues a esta zona del continente. Ahora bien, pues este mapa que es de Antonio de Herrera muestra, digamos, esta ubicación del río Chagres, que me parece pues muy pertinente porque es un mapita de 1625 que es en realidad pues un mapa adaptado de un mapa siguiente que voy a mostrar después de esta diapositiva. Y bueno, y es un mapa donde, claro, se muestra con mucha claridad lo que significa el río Chagre en el istmo. Bien, miren ustedes que aparece como Casa de Cruces, evidentemente haciendo, digamos, como mención de la bodega, y está Panamá, ahí pues en toda su bahía, ¿verdad? Y vemos que Nombre de Dios a la derecha, pues es esta fundación que termina siendo reemplazada por Portobelo. Entonces, quería pues mostrar que este es el mapita sobre el cual se basa Antonio Herrera, que es el mapa de López de Velasco, y que me parece que es también como muy fundamental cómo se muestra, digamos, aquella existencia ya de Portobelo, por ejemplo, el hecho de que el río Chagres siga siendo allí señalado y cómo desde la antigua Nombre de Dios, ese camino que fue una cuestión súper polémica y que básicamente es lo que va a terminarle por dar, por lo menos en perspectiva del hombre occidental, la primera idea de interconexión ísmica en esta parte del mundo, pues, o sea, de llevar a cabo este tipo de posibilidad. Claro, todo este tipo de cosas, o sea, no son necesariamente accidentes geográficos, sino lo que podríamos llamar en términos de los estudios de la geografía, pues como cuestiones antrópicas, ¿no? Todos estos eran caminos indígenas que vinculaban, digamos, esta antigua ruta terrestre con la cuenca del río Chagres y posteriormente, digamos, como su empate o vínculo con la ciudad de Panamá. Este mapita de Forlani, que me parece que es muy interesante, volviendo pues como al siglo XVI, ilustra esto en una perspectiva muy, muy chévere, o sea, muy, muy, muy interesante también, ¿verdad? Pues porque muestra a Nombre de Dios
y su vínculo casi que directo con Panamá en este trazo pues más o menos irregular del río, más o menos impreciso. Ya sabemos pues que todas las grandes consecuencias y cuestiones relativas a la imaginación cartográfica del siglo XVI, pues nos llevan a maravillas como estas. Este otro mapa, que es un mapa que está en la Biblioteca del Congreso, que ya es mucho más tardío, de 1780, donde ya muchas precisiones cartográficas están resueltas, también muestran esa gran importancia del río Chagres, que es, digamos, como el río que se ve básicamente desde la desembocadura con mayor intensidad a través del istmo, y es este, aquí vemos la boca del río, ¿cierto? Y cómo de alguna manera mucho más específica y mucho más aguda, más ajustada, está mostrando, digamos, todas las posibilidades que hay de navegación entre un lugar y al otro del istmo. Pero insisto, en 1780 esto ya era archiconocido, o sea, ya era una cuestión que había jugado pues papeles muy importantes y que ni decir cuál fue la importancia que esto tuvo, digamos, durante todo lo que tenía que ver ya con las gestas de emancipación en el caso, pues, de la Nueva Granada y que posteriormente pues, se consolidaría como la República de Colombia, etcétera. Este es pues el querido Henry Morgan en una representación ya del siglo XVIII, en todas estas ediciones más o menos conmemorativas, derivadas evidentemente de los bloqueos que Edward Vernon había propinado a Portobelo, y me parece que es muy interesante pues no perderlo de vista, porque Morgan en un libro pues que es fundamental, que imagino que todos ustedes conocen, que es el libro de Esquemelán, menciona, digamos, con mucho entusiasmo todo lo que se puede hacer gracias pues a la existencia de ese río Chagres, y sobre todo pues cuestiones que tienen que ver como con ese proyectismo más o menos ingenieril y con asuntos pues ya propiamente y radicalmente pues vinculados a lo que más le gustaba hacer a los británicos, y era hacer negocios en ese contexto. Entonces ellos evidentemente estaban absolutamente extasiados pensando que de Jamaica a Portobelo hay, por lo menos en el siglo XVII, entre 7 y 8 días de navegación. En Portobelo está básicamente todo lo que tiene que ver con el acopio de las mercancías, el acopio de parte importante de la plata que viene del Alto Perú y de otro tipo, digamos, como de bienes que son indispensables para los circuitos mercantiles en esta parte del continente. Entonces ellos, claro, ¿cómo no se van a fijar en esto? ¿Cómo este eco no iba a llegar a los escoceses? ¿Cómo este eco no iba a llegar a los irlandeses? Y luego, claro, la gente de los Países Bajos, la gente de Francia también iba a estar súper atenta a todo este tipo de dinámicas. España, como siempre, tratando de combatir en todos los frentes estas presencias tan nocivas en el Istmo, que es un lugar del continente americano inexplicablemente carente de fortificaciones, digamos, si uno las compara con Cartagena, si uno las compara, por ejemplo, con fortificaciones antillanas o con el castillo de San Juan de Ulúa, pues una cosa en realidad muy, muy austera, y no se explica uno por qué, siendo esto, como lo llama un historiador español que tiene un libro muy interesante al respecto, como el nervio del Imperio Español, por qué las fortificaciones allí no tenían, digamos, como esa prosperidad y ese aliento, digamos, en términos de la presencia militar, de los destacamentos constantes, etcétera. En Chagre hubo una fortificación, pero de esa fortificación en realidad quedan unas ruinas que hablan, digamos, de que no era una edificación, por ejemplo, de las dimensiones, de los tamaños y sobre todo como de la sofisticación en términos de ingeniería militar que sí existía tanto en la cuenca del Caribe, así como en otro tipo pues de espacios atlánticos donde el Imperio Español estaba pues presente. En este mapa, que es el mapa pues que acompaña la primera edición del libro de Exquemelin en inglés, muestra, digamos, unas cosas que me parecen importantísimas. Sobre todo, vean el óvalo de la parte inferior, que lo traigo aquí pues ampliado, y es la desembocadura del Chagres, ¿verdad? Y los ingleses marchando hacia Panamá. Esto tiene que ver, digamos, con toda el relato, pues, elegíaco que hace Exquemelin de Morgan, ¿no?
aquí tenemos pues la ciudad de Panamá, ¿cierto? Ya pues digamos como desde una perspectiva yo creo que muy optimista, ¿no? Con todas estas edificaciones, yo creo que esto tenía que ser un poquito más modesto, más humilde en realidad, en comparación a cómo ellos se lo estaban imaginando. Y aquí tenemos a cruces y veamos, por ejemplo, también en la parte como superior, cómo están marchando los ingleses rumbo a Panamá, luego de haber pasado por cruces, luego de haber navegado por el Chagres, luego de haber, digamos, como sorteado incluso todos los diferentes como obstáculos geográficos que esto podía implicar y bueno, y cómo termina, digamos, como llevándose a cabo todo este tipo de campañas militares en contra de esta capital, que era en realidad como la sede de la famosa y reconocida Audiencia de la Tierra Firme. Este mapa, que es un mapa de Isaac Tirion, pues uno de los cartógrafos de origen, bueno, judíos en realidad, digamos como más prestantes del siglo XVIII en los Países Bajos, es también muy interesante al respecto. Esa fístula, es decir, esa incisión como tan reteñida en el istmo es el Chagres, y este es, digamos, como el acercamiento que muestra con muchísima precisión ese vínculo que existía entre Chagres, ¿verdad? La desembocadura de Chagres, la existencia, claro, las cercanías, digamos, de Portobelo, la inmediación de la venta de cruces y finalmente el camino hacia la ciudad de Panamá. Esto me parece que es fundamental, pues, entenderlo, sobre todo porque las precisiones cartográficas del siglo XVIII muestran, digamos, con mayores niveles de detalle y con menos simplificación lo que podía implicar todavía para gente como la gente de los Países Bajos asociados a la Compañía de las Indias Occidentales, para los franceses y para los británicos, la existencia de un accidente geográfico como estos, pues de una cuenca como estas. Miren, por ejemplo, en donde aparece como Haven Van Chagres, ¿verdad? En el mapa, en la parte como superior izquierda, que hay toda una especie de cálculo batimétrico, que seguramente lo que está indicando es que aquí se puede llegar, se llega fácilmente, aquí las embarcaciones se pueden acercar a la costa y aquí hay unas posibilidades ingentes de seguir negociando. Y estamos hablando que es un mapa de los Países Bajos, que recordemos que en el siglo XVIII ya digamos, sus intenciones y sus deleites y sus digamos, proyectos con la América Española ya han declinado, si se compara, pues, por ejemplo, con el siglo anterior. Esto es una cosa que me parece a mí fundamental, por ejemplo, para entender todo lo que les venía mencionando desde el principio, y es lo que tiene que ver con ese conocimiento más o menos anónimo, no necesariamente publicitado, sobre el Chagres en el contexto británico. Esto está en la Hispanic Society of America y básicamente ellos en 1701 siguen insistiendo de que todas estas posibilidades que existen de comercio, de enriquecimiento, de hacer negocios, evidentemente aprovechando la desprotección costera, aprovechando también, ¿por qué no decirlo?, todos aquellos coimas que los taimados oficiales de Portobelo eran capaces, digamos, como de recibir, y los negocios que eran capaces de hacer con los supuestos enemigos del Imperio Español, en un periodo que es muy crucial, sobre todo porque se trata, digamos, bueno, me perdonarán por la palabra, pero son casi que las vísperas, hablando en tiempos históricos, del Tratado de Utrecht, que es lo que va a terminar, digamos, como por llevar a cabo como este desorden tan grande que empieza a ocurrir en el istmo, de cuenta de las distintas concesiones y los distintos beneplácitos que se le dan a Inglaterra como administradora del asiento de negros, y sobre todo con aquel dichoso accesorio que fue básicamente como el juguete más preciado de los británicos en esta parte de América, que fue el navío de permiso anual. Entonces, este tipo de cosas me parece que son como muy interesantes y no se deberían como perder de vista, a pesar, digamos, de que es consabido que todas estos detalles que observados desde la óptica hispánica nos muestran asuntos pues
pues verdaderamente complejos, pero esta complejidad se agudiza y se vuelve, digamos, mucho más espesa e incluso como más interesante si se observan las fuentes de estas otras partes. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, el Semanario de La Haya, ¿no? Que pues, es una gaceta que finalmente circula en Cádiz, que circula en Génova, que se podía comprar en Barbados, que se encontraba en Baltimore y en Filadelfia, y que hacía, digamos, como una especie de circulación de información importantísima, habla de este tipo de cosas. Y no son pocos los artículos relativos a España, donde Portobelo, donde Panamá, donde el Chagres, como una cuenca, como una ruta de navegación, donde la famosa venta de cruces están presentes, hablando de qué, hablando de que todavía en 1731, por lo menos hasta el estallido de la Guerra del Asiento en 1739, que va a ser, digamos, lo que permita la erección posterior del virreinato del Nuevo Reino de Granada, el tercer virreinato pues, de América, en su segunda fundación, siga teniendo un atractivo muy interesante para todos aquellos que son los adversarios del Imperio Español. Acá, estas son las obras que les había pues citado, que son digamos como las más proverbiales, como para entender y hacer una introducción a estas facetas, digamos como no necesariamente humanas del río Chagres y de todas esas grandes posibilidades económicas, bélicas, todo lo que tiene que ver con ese proyectismo militar que en la América tropical, bueno, pero también en el resto de las zonas tropicales del mundo, me parece que tiene una cuestión como muy interesante y muy diferenciada de todas esas grandes herencias sobre la ingeniería militar, sobre lo que tiene que ver como con el arte de la guerra, el arte de la conducción de infanterías, etcétera. Me parece que en el trópico hay otro tipo de cuestiones que no nos hemos preguntado lo suficiente al respecto y que creo que podrían llevarnos a unas conclusiones por lo menos un poco más originales de lo que se sabe hasta el momento. Es que Melan, Dampier y Woods Rogers y Lionel Waffer son pues digamos como unas referencias obligadas cuando uno quiere entrar a este mundo de comprender esta particularidad hidrográfica de las Américas. Bueno, eso era todo lo que quería decir hasta el momento y ya creo que ya me tomé todo el tiempo que era posible y pasamos a las preguntas entonces. Sí. Sí, muy bien. Si quieres, quita lo de compartir tu pantalla. Listo. Ya. Ya. Bueno, gracias. Fascinante. Se entiende cada vez más claro con los mapas y yo te quiero hacer una primera pregunta para esta ronda, si les parece bien o si alguien quiere empezar primero. Dale, dale. Ok. Bueno, yo quería preguntar dos cosas. La primera, esto es para ti, Sebastián. La otra es para todos ustedes, para que desde sus investigaciones de pronto nos den pistas al respecto. Entonces, Sebas, yo quería preguntarte, yo veo que aquí hay dos angosturas. Una, que es la angostura. María José, te perdimos. Talvez seja melhor se ela desligar o Sí, vídeo dela que por quite el enquanto. video. Sí. Né? María José, te perdimos, María José. Bueno, la vamos a recuperar, pero bueno, vamos a recuperarla, va a aparecer en algún momento. Bueno, yo aprovecho a hacer Hola, una... Ah, ahí está, ahí está. María José, si quieres, Ay, lo siento. quita tu video y quédate con sonido solamente. Ah, ok, un Quizás segundo. es más simple. Ya. ¿Me, ah, Ahí. ¿me oyen? Sí, te oímos, te oímos. Sí. Bueno, entonces yo les estaba diciendo, perdón, que mi conexión es inestable, que yo veía dos angosturas. Una es Panamá misma, como el... Te silenciaste. Acho que ela caiu mesmo. Sí.
Hola, perdón. Y, Dios. Bueno, la tercera es la vencida. Veo dos angosturas, la que implícita en Panamá mismo entre los dos hemisferios, entre los dos como territorios grandotes de América, y la otra la del mismo río, que es pequeñito y que parecería, entre comillas, fácil de navegar. eh, digamos que cuando tú dices que no es una monstruosidad como el Orinoco y los demás ríos, pues al menos como del continente, yo creo que esto nos arma como una duplicidad interesantísima medioambiental también pues, para pensar en la zona. Entonces, quería preguntarte como tus comentarios al respecto, como si esta es una idea que podría resultar fructífera o si la podríamos llevar lejos. Y lo que es, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero se cortó una Lo, parte. lo otro que les quería preguntar a los demás es que yo, por lo menos con el territorio que yo estudio, yo veo una coincidencia muy seria con Panamá alrededor de que es un sitio muy desprotegido, digamos, de cara a la ponderación usual de su importancia geoestratégica. Al Orinoco le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y a la Guayana que yo estudio. Y yo siempre estoy como en esta pregunta de por qué no lo fortificaron más, si los españoles mismos sentían que era tan importante. Pero por el otro lado, también los holandeses y también, bueno, en algunos otros puntitos los franceses. Entonces, yo quería preguntarles si ustedes encuentran casos similares en otras latitudes, en que haya lugares que tienen una ponderación importante en cuanto a sus condiciones geoestratégicas, pero que al mismo tiempo son siempre débiles, como que hay una constante en la larga duración de su debilidad también militar. Y bueno, con esto yo abro la ronda de preguntas y disculpen por favor las inconsistencias de mi satélite. Sí. Yo quería agregar una cosita, una pregunta, también para siempre trayendo las cosas al aspecto no solamente geopolítico, sino también a los intereses centrales del nodo, que en el fondo es sacarte un poco de esa zona de confort, Seba. Cuando tú nos hablas de los ingleses que atraviesan en este mapa la zona, ¿no? La pregunta como en términos ambientales, por ejemplo, ¿no? Es cómo esa territorialidad, cómo esos animales, cómo esa exuberancia panameña queda representada y de qué manera marca también, por ejemplo, estos conflictos. Es decir, cómo el ambiente termina siendo un factor o no, ¿sí? Dentro de estas disputas, dentro de estos territorios que son pasajes, ¿no? Pasajes de mercancía, etcétera, etcétera, ¿no? Como más allá desde el punto de vista de la guerra y la fortificación, ¿no? Es cómo ese ambiente particular interfiere de alguna manera, ¿cierto?, en estos procesos que llamamos históricos, ¿no? Entonces, y si en alguna de tus fuentes hay se destaca una naturaleza por sobre otra, o una geografía, o un elemento, un animal, o qué sé yo, que nos pueda dar pistas de los intereses también, ¿no? Bueno, no sé, comienzo con la pregunta que hace María José o si hay más preguntas. ¿Podemos una pregunta más quizás de alguien que quiera y si no, podemos... ¿Yo puedo? Anita, dale. Sebastián, una pregunta un poco metodológica quizás, porque cuando señalas esta idea de, entiendo, de ampliar los sujetos, esta historia menuda, un poquito más concreto, ¿a qué otros sujetos incorporarías en esa fórmula que parece un poco reducida por el tema de españoles, ingleses en esta región? Y con respecto a en la misma línea de la pregunta, ¿qué archivos darían las pistas para ampliar el foco historiográfico? Si se trataría de una revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, si sería necesario, por la característica de la historiografía, intentar hacer búsquedas en otro tipo de archivo. Tampoco conozco muy bien la historiografía colombiana o panameña, pero
Esas serían mis cuestiones de momento. Gracias. Un instante. Bueno, yo, comenzando por la pregunta de María José, que me parece que es una pregunta que, pues, que por lo menos en términos superficiales, yo diría, y basándome en lo que es como más evidente, y es que, claro, la presencia militar, la presencia, digamos, de gente que está ubicada en esas pequeñas fundaciones de las provincias del Istmo, todo aquello pues que gravita en torno a la navegación de este mismo río, pues que también hay que decir no es el único río del Istmo de Panamá, pues el río Coclé también cumple el río Coclé, el río de Indios, el río Belén, cumplen también funciones determinantes para la penetración por rutas alternas, digamos, que permiten comunicar con el Pacífico. Pero yo siento que todo esto se explica básicamente, es porque, claro, es que esa es la ruta privilegiada del tesoro alto peruano, pues esa es la ruta privilegiada de La Plata, es la ruta que más está siendo acechada y sobre todo a partir de la década de 1560, no solamente desde el flanco del Caribe, pues de cara al Atlántico, sino desde todo lo que tiene que ver con las acechanzas desde el Pacífico. Yo recuerdo haber leído una pequeña relación, pues de una transcripción del Archivo General de Indias, donde decía que haciendo comercio de cabotaje, básicamente desde el archipiélago de las Perlas, yéndose hacia las, digamos, extremidades occidentales del Istmo, donde el Istmo ya empieza a dejar de ser estrecho, había como asentamientos o campamentos, por ejemplo, como de ingleses en un periodo, y decían, tenemos como miedo de acercarnos allí, porque esta gente está armada, etcétera. Entonces yo pienso que todo ese tipo de cosas, más allá de lo anecdótico, nos permiten como mostrar también que hay una realidad, para empatar un poquito con la pregunta de Ana, una realidad como menuda que no necesariamente está tan presente en las crónicas. Y cuando me refiero a estos agentes menudos, pienso en tres, digamos, como categorías como muy interesantes. Una de ellas son los comerciantes, o sea, los comerciantes que tienen, o por lo menos que dejaron registros de todo lo que tiene que ver con las transacciones aduaneras entre Panamá y cruces, y evidentemente pues previos a su llegada a Portobelo. Segundo, los misioneros de la Compañía de Jesús, que por lo menos en tiempos del siglo XVIII también tuvieron una presencia en esta parte del Istmo, más allá de las ocupaciones que habían tenido en el Darién. Recordemos, verbigracia, lo que nos dice Jacobo Walburger en tiempos de todas las grandes confrontaciones anglo-hispánicas de mediados del siglo XVIII. Y en tercer lugar, pienso que hay una fuente muy interesante que nos puede hablar también de estos otros sujetos, y es el clero secular. Pero estos archivos yo creo que hay que consultarlos en otro tipo pues de repositorios, en este caso pues todo esto que tiene que ver o que está asociado con los repositorios vaticanos, que me parece que es muy interesante, que yo no lo he consultado, ¿verdad? Hay un padre interesantísimo que tiene una relación y sobre todo pues que es muy nutritivo para poderlo estudiar en términos comparados, porque él tiene una especie como de memoria misional entre el Congo y Urabá, ¿verdad? O sea, entre una parte pues tropical de África y una parte tropical de las Américas, básicamente como en el mismo periodo, que es poco más de una década. Este tipo de cosas son las que pienso yo. Claro, esto no necesariamente es algo que uno pueda encontrarse, por ejemplo, en todos los registros derivados de la administración civil del imperio, sino que hay una faceta eclesiástica que para Panamá es completamente esquiva y que habría que dedicarle pues como mucho tiempo o el tiempo suficiente como para poder encontrar este tipo de información, porque claro, Panamá no tiene archivo
para el periodo colonial, más allá, digamos, como de unos documentos que no son tan espesos ni tan amplios y que cubren periodos muy limitados. Básicamente todo lo del siglo XVI y XVII no existe. Hay una sucursal del Archivo Nacional de Panamá en Veraguas que tiene algunos detalles importantes sobre esta parte, digamos, que es la que se fricciona con todo lo que tiene que ver con las jurisdicciones costarricenses, y que allí yo creo que podríamos encontrar aspectos importantes para poderle dar más pluralidad a este tipo de enfoques, más allá de las visiones hispánicas. Pienso, por ejemplo, en que en el National Archive en La Haya tiene que haber información respectiva a este tipo de ámbitos. O sea, está el reto, pues, digamos, como de aprender ese holandés viejo que le permita a uno acercarse con mayor presteza a esas fuentes. Y creo que el National Archives en Kew Gardens está absolutamente subvalorado con respecto a la información que hay acá, pero no puedo dejar de mencionar que, pues, nuestro muy querido y siempre lleno de sorpresas el Archivo General de Indias sigue siendo una cosa interesantísima para seguir investigando sobre todo este tipo de agentes y de movilidades y de posibilidades de conexión. Hay otro archivo que yo pienso que es necesario investigar y que tiene documentación importante más allá de la propia perspectiva nacional, y es el archivo, pues el archivo, es que yo no recuerdo cómo se llama, si es Archivo General de la Nación de Costa Rica, y bueno, el Archivo General de Centroamérica en Guatemala, además de los National Archives en Washington, que también es importantísimo, sobre todo para ver, pues que claro, por lo menos a partir de 1783, cuando se empiezan como a desplegar todos esas grandes intenciones comerciales de todos aquellos armadores de barcos, esclavistas que están entre Providence, entre Nueva York, entre Hoboken, Nueva Jersey, e incluso entre lugares tan remotos como Halifax, empiezan a ver en todo lo que tiene que ver con los negocios del trópico una grandísima oportunidad de prosperidad, pues evidentemente, pues porque por lo que todos básicamente sabemos, y vuelvo al punto de inflexión que propone María José, pues en el Istmo de Panamá, en Portobelo y en la misma Panamá, las cosas se pagan con plata, las cosas se pagan con metales preciosos. O sea, allí también hay créditos, también existen este tipo de modalidades de transaccionales, pero finalmente lo que estimula la presencia de los extranjeros en esta región y todo lo que es adyacente al conocimiento de una ruta tan interesante como el Chagres está movida por el interés económico. Entonces, pienso que eso en términos como de archivos y de sujetos que se puedan, digamos, como indagar como partícipes de todo esto, pienso que esas son como mis sugerencias. Pues puedo estar pues muy equivocado o simplificando las cosas, sobre todo porque pienso que siempre en Panamá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en términos historiográficos con los acercamientos a sujetos, a instituciones, a procesos, pues digamos de larga duración, siempre tienen una cuestión que como más o menos abandonada, y es la participación de los indios. O sea, los indios eran cargueros, o sea, los indios eran flecheros a falta de situados que permitieran el sostenimiento de las tropas en lugares como Portobelo, como el mismo Chagres, o como la misma ciudad de Panamá. Se le pagaba a gente que eran nativos, que portaban ballestas y que portaban arcos y flechas y que cumplían funciones, por ejemplo, como defensivas en contra de las arremetidas extranjeras, especialmente en el siglo XVIII. Esto me parece que pues, nunca, o por lo menos no necesariamente todo el mundo se lo pregunta, pero claro, siempre está como el dilema de las fuentes. Ahora bien, pasando a la pregunta que me hace el profesor Oneto con respecto a estas dimensiones ambientales, es una pregunta súper interesante que daría, digamos, como motivo a una investigación digámoslo, bien estructurada en torno a la multiplicidad de detalles que las fuentes mencionan sobre esto. Uno de ellos, por ejemplo, y se me ocurre, digamos, en vista de
lectura más o menos fresca que tengo de estos tres, digamos, como íconos del conocimiento sobre el istmo, de ese Isthmus of America, que en el siglo XVII pues circuló bastante bien. Uno es la presencia del rey de los animales americanos, el mosquito, ¿no? O sea, que es el gran enemigo de la presencia humana en este tipo de lugares tropicales. Y segundo que todo, un detalle que me parece siempre muy interesante, las arremetidas de los ingleses a este tipo de, pues en este tipo como de circunstancias geográficas y con este tipo de propósitos, no, o sea, siempre es clara como la referencia, como no se lleva caballería porque no se conoce, y todo estos son lodazales, o sea, hay cosas donde hay partes donde se puede navegar, hay partes donde se puede como transitar a pie, pero llevar semovientes, caballos o otras bestias de carga es un despropósito, ¿verdad? O sea, esto puede, digamos, como comprometer aspectos cruciales de todos aquellos planes militares que se tenían en contra de los asentamientos españoles. Pero claro, pensemos que, por ejemplo, también hay realidades agrarias donde la ceba de los cerdos, donde la cría de algunos ganados, son actividades que permiten el funcionamiento de estas pequeñas economías, que son economías pues casi que naturales, economías de pan coger muy limitadas pues a los pequeños circuitos como intracitadinos que existen en estas pequeñas aldeas del Istmo de Panamá. No obstante, también hay una cosa que me parece fundamental, y es que todo lo que tiene que ver con el conocimiento sobre el río, y es algo que se me olvidó mencionar pues en el cuerpo principal de la charla, está muy, digamos, como poco estudiado, me parece a mí, en el sentido de entender las perspectivas científicas sobre el Istmo de Panamá antes de la era de las revoluciones. Por ejemplo, pues yo pienso en un diario como el diario de Charles-Marie de la Condamine, donde se habla, digamos, con mucha intensidad sobre el Istmo de Panamá, pues porque ellos finalmente lo tienen que atravesar en su ruta hacia Quito, y por ahí hay imágenes interesantes de la Condamine navegando por el Chagres, etcétera. Neil Safir, pues bastante bien que conoce este tipo de fuentes, y pienso yo en otros, digamos, como modelos expedicionarios que no necesariamente estaban, digamos, como marcados por las perspectivas comerciales y las perspectivas de enriquecimiento, sino que pues estaban, digamos, ya más en esta atmósfera del viaje científico ilustrado y de las preguntas pues naturalistas, obviamente con algunas funciones específicas en términos de las diferentes como, o sea, en términos de beneficiar a sus imperios, y que no necesariamente pues las hemos estudiado. Hay una expedición muy interesante que es la expedición Fidalgo, ¿no? Que es una expedición ya más tardía, que por ejemplo para Colombia nos recuerda ese tipo de aspectos, ¿cierto? Y es que es algo que uno podría, por ejemplo, como indagar también en cuestiones como la famosa comisión corográfica liderada por Agustín Codazzi, también en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ¿no? Donde la famosa provincia de Panamá, pues es toda una entidad geográfica que casi que para ellos es, en ese periodo del siglo XIX, casi que ignota, pero cuando uno observa con detalle, pues digamos como todos los apuntes y observaciones que ellos llevaron a cabo, se da cuenta que sí existían, digamos, como cuestiones que se conocían del pasado y que todavía era posible estudiarlas, y que existía el interés como por establecer allí como puntos de comparación, puntos de observación, cuestiones relativas pues a todo lo que tiene que ver a grandes rasgos, y de esto pues no me atrevo a hablar mucho porque no conozco, sobre la naturaleza del trópico americano. Perfecto. No sé si, Gracias, Sebas. no sé Ahí si mi está la respuesta... María José. Sí, André. Bueno, no sé, Mauricio, ¿qué dices? ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? O... Eu poderia fazer uma pergunta rápida? Obrigado, Sebastião. Obrigado pela charla. Entiendes Claro. em português ou queres que hable em portunhol? Fala tranquilo. Sim. Ah, que bom. Tudo bem. Parabéns, muito interessante a pesquisa. Um Obrigado. prazer te escutar.
Eu tinha só uma questão mais relacionada ao arquivo e uma questão mais metodológica. Você, até pensando no que o Maurício falou, né, nessas interações todas que estão interessando aqui ao grupo e tal, eu vi que você citou o livro do Lucien Febvre, L'Errand. E aí eu queria saber um pouco assim, como que, se a escola dos análises de alguma forma inspira a sua forma de trabalhar com os arquivos, com arquivo. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa também, porque de alguma forma duas bases assim que trabalham bastante com essa relação entre a natureza, enfim, e as relações da natureza com a ocupação humana de várias formas, são as escolas dos análises, mas também os geógrafos culturais, né, da década de 20. E tem muito trabalho de campo nessa região que era feito pela escola de Berkeley, né, os discípulos do Karl Sauer. Inclusive o Isso. livro do Sauer, né, The Early Spanish Man, eu acho que é um livro que eu só fiquei pensando, de alguma forma, minha pergunta se você acha que podem existir fontes em trabalhos antigos que trabalhem, por exemplo, com os caminhos indígenas que ocorriam naquela região e trabalhem mais com esses grupos, porque, inclusive, eles faziam um trabalho de arqueologia, de várias formas, para pensar nas rotas de comércio antes do processo de colonização. Então, se esses trabalhos anteriores eles poderiam te ajudar, de alguma forma, a ter esse cenário e trazer esses outros sujeitos, né? Pensar como é que era o cenário entre os indígenas antes do processo de colonização, de alguma forma, te ajudaria a pensar se esse caminho existe ou não, ou como que ele existiria. Isso seria uma coisa, assim, por um lado, como que a escola dos análises e possivelmente a geografia cultural te serviria como base teórico-metodológica para encarar os arquivos. Por outro, como é que ela poderia te servir como informação empírica a partir de pesquisas de arquivos específicos que eles fizeram na época ou mesmo arqueologia. Seria esse caminho. E outra coisa, você mencionou o National Archives e realmente, assim, é muito rico. Eu tive a oportunidade, do ano passado, de passar um mês pesquisando, e aí eu ia te falar do Foreign Office. Eu não sei quando começa, né? Mas eu acho que deve ter muita coisa, porque eu me lembro, eu estava pesquisando um outro período, o início do século XX, mas tinha muita coisa de comércio também no Foreign Office. E muitas cartas de troca, onde, imagina, no começo do século XX os indígenas apareceram, imagino que se for lá atrás vão aparecer muito mais. Então, de fato, eu acho que tem um potencial para sua pesquisa também ir lá no National Archives, tanto nos mapas quanto nessas cartas trocadas, né? Não sei o quanto que chegou lá. Mas obrigado, perdão, pergunta metodológica e empírica ao mesmo tempo. Não sei se ficou claro aí para você. Tá bom. Eu posso te responder em português ou em portunhol? Eu ainda não tenho conhecimento grande e absoluto do português, mas eu posso. Então, sobre as questões que você falou de Karl Otto Winsauer, que é dos grandes geógrafos que tinha uma preocupação grande pelo estudo do Império Espanhol nas partes específicas da terra firme, a sua relação com as ilhas, não? As Antilhas, é muito interessante, porque Sauer foi o professor de dos grandes geógrafos colombianistas de todos os tempos, que é James Parsons. James Parsons, ele tem três estudos que são fundamentais. Um sobre a colonização antioqueña aqui nesta área do país onde eu moro, e outro que é sobre a saída de essa região e dos Andes do Norte para o Caribe, que é o Urabá, e outra história muito interessante que é não muito bom conhecida na historiografia colombiana, que é a história sobre a ocupação e a população das ilhas de San Andrés, Providência e Santa Catalina, no Caribe, que é muito pertinho da Nicarágua, mas toda a população, todo o processo de assentamento, de diferentes propósitos políticos, de navegação, de comércio, nestas ilhas está vinculado com o Istmo de Panamá. Então,
essa tradição é muito importante nos estudos sobre essa área, que quando você faz a revisão da bibliografia dessas obras, se encontra coisas maravilhosas que ainda não são necessariamente bem conhecidas no contexto da historiografia colombiana ou do grande contexto da historiografia latino-americana. Por quê? Porque, por exemplo, todos os diferentes informes de comissões arqueológicas, comissões etnográficas, que desde os Estados Unidos, por exemplo, da Universidade de Arizona, da Universidade de Rutgers, de Stanford, eles participaram com diferentes projetos acadêmicos acadêmicos arqueológicos no estudo do Panamá em tempos de a construção do canal. Então, essa bibliografia ainda existe. Por exemplo, você vai mais tardiamente a fazer uma revisão na Biblioteca Nacional da Colômbia, encontra grandes informes, por exemplo, da arqueologia, porque são informes da arqueologia muito interessados em os primeiros assentamentos hispânicos na área do Darién, a existência de Santa Maria da Antiga, do Darién, os estudos de Graciliano Arcila Vélez, as coisas que tiveram umas limitações acadêmicas, mas foram projetos que buscavam compreender essa unidade geográfica do Istmo de Panamá como uma antiga unidade geográfica que estava ligada à Colômbia. Tem um trasfondo político nessa questão, mas é muito interessante porque os estudos arqueológicos tinham fotografias, tinham pequenas relações sobre as comunidades indígenas, sobre os movimentos entre as gentes do arquipélago de San Blas, a cuenca, a bacia do rio Chagres, a bacia do rio Atrato, toda a zona do Darién. É muito rico. Eu não conheço muito essa bibliografia, mas sei que ela existe. Essa é uma questão. A outra questão que você perguntou sobre a tradição de análise, toda esta, digamos, geração de pesquisadores, professores, que são os grandes padres da historiografia francesa, né? As perspectivas são muito econômicas sobre os estudos dos rios, das dimensões geográficas, etc. Mas tem, como, por exemplo, Lucien Febvre, no Rio, sobre o Rio Rin, é muito curioso porque ele faz estudos nos arquivos alemães, os arquivos franceses, falando sobre intercâmbios, sobre questões que incidiram no fortalecimento do luteranismo, de todo o âmbito protestante, e qual é a relação com os intercâmbios que o Rio fez possíveis. Então, acho que isso é uma questão de inspiração muito importante para este tipo de estudos, mas não temos estudos dessa mesma geração sobre os tópicos hidrográficos das Américas, mas não sei se minha resposta foi satisfatória, não sei. Obrigado, Sebastião. De nada. Não só a resposta, como o português, fantástico também. Tudo satisfatório, Sebastião. Exatamente. Claro, não. Eu sou um brasileiro por adoção. María José, ¿tú cierras para...? Vamos a comprarle un satélite a María José que está en la selva colombiana. En los Andes. Ay, perdón, el trópico a veces nos traiciona. Gracias, Sebastián. Gracias a todos por sus preguntas. Fantástica esta sesión.
Creo que va a ser muy inspirador para todos nosotros. Yo por lo menos tomé un montón de notas que me van a servir. También las preguntas que hicieron fueron como muy interesantes. Entonces, pues no sé si hubiera algo que más que agregar, Mauricio.